abra su Biblia en Mateo 13, del 47 al 50. Y bueno, la parábola de la red. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 13, del 47 al 50. Vamos a leer. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, hermano, viene a dar la última palabra. Pero antes de hacer eso, no sé si ustedes saben esto de mí, a lo mejor mi primo Omar y Connie ya saben, pero nosotros nos dedicamos a la paletería. Mi familia se dedicó a la paletería y nevería. Mi abuelita de un pueblo de Tocumo, Michoacán, adoptó el oficio de su padre. Ella se fue a la Ciudad de México, conoció a mi abuelito. Después de ahí, por los 70s, se fueron a un pueblo cerca de Toluca, Estado de México. Y pues bueno, son las famosas paletas La Michoacana. No sé si ustedes se han comido una, pero para comerse una genuina va a tener que ir a Toluca, hermano. De aquí no, son copias. Pero bueno, en mi infancia yo crecí haciendo paletas. Yo me recuerdo que acompañaba a mi papá a la central de abastos a comprar fruta por mayoreo. Y las canastas de fresa, hermano, eran terribles, porque eso tenía que decir que íbamos a trabajar mucho. A veces mi papá compraba 15, 12 canastas de fresa. ¿Y sabe qué teníamos que hacer? Destuparla rápido, quitarle el tupo. ¿Por qué? Porque se echan a perder rápido. Entonces era una ardua labor. Y había un método, ¿verdad?, de separación. Agarrábamos las fresas bonitas y las feas las desechábamos. Había una persona que iba por el desecho y se las llevaba, creo que a los animales, a los puercos. Entonces había un cierto proceso de separación. Bueno, ahí está la canasta, pero mire, le dije a mi tía, mándeme una paleta de fresa natural, 100% fresa. Dice, sí, hijo, ahí está. Ese es el producto final, la paleta de fresa natural. Fresas 100% buenas, de buena calidad, las de mala calidad desechadas. Me vas a decir, bueno, hermano, ¿y qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Bueno, al fin del siglo, hermano, Dios va a separar lo bueno de lo malo. Va a ser una separación definitiva, una separación eterna. Ahorita estamos con los buenos, malos, hay justicia, hay injusticia, pero al final del siglo, en el milenio, cuando Cristo reina en la tierra, no habrá malos, solamente vendrán los buenos. Va a haber una separación eterna. Entonces, esto me lleva a mi primer punto, hermano, la imagen, la enseñanza de mi Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo? Bueno, en primer lugar vemos que el reino de Dios es semejante a una red. La pesca, hermano, era un oficio muy popular en los días de Jesús, en el lago de Galilea. Era un oficio común. Yo de donde yo soy, de Santa Cruz Atizapán, el pueblo, la gente se dedica a la costura. Mucha gente cose productos, ya sea camisas, pantalones, y si usted es de un pueblo también, me imagino que hay gente que se dedica a un cierto oficio. Bueno, los discípulos eran pescadores, se dedicaban a la pesca. Entonces, la pesca era un oficio muy común en esa región. Pero aquí lo que noté es de que había tipos de pesca. Y nuestro Señor Jesucristo aquí está mencionando una red. Bueno, el primer tipo de pesca o el diseño de pesca es lo que usted y yo conocemos, ¿verdad?
tenemos la caña, el anzuelo, va a pescar. No sé de aquí quién es pescador, pero si es uno, invíteme para ir ahí a echarnos unos pescaditos, ¿no? Yo me imagino que hay que tener paciencia para los que se dedican a la pesca. Pero había otros dos tipos de pesca, y eso es lo que Jesucristo se está refiriendo a la red. Los otros dos tipos de pesca, hermano, era una red pequeña, ¿verdad? Era una red que probablemente usted y yo podemos aventar y podemos ir a recoger peces y nos turnamos uno y uno. Ese era la tipo de pesca que solamente un hombre podía hacer o dos hombres. Pedro y su hermano Andrés se turnaban para lanzar. El tipo de pesca, hermano, que nos representa el texto viene del griego sayene, que significa una red de arrastre, una red grande, enorme. ¿Qué significa esto? Que para pescar los peces se necesitaba un equipo de pescadores para operarla. Esta red, hermano, cubría 1 kilómetro, inmensa red. Yo no la podría aventar, sino que se necesitaba un equipo. Y usted puede poner en YouTube ahí a red de arrastre, y pues bueno, hoy en día se ha industrializado todo eso. Son enormes redes, abarcan todo, barren, literalmente barren la superficie, el fondo, y agarran de todo morocho, de todo tipo, peces buenos, peces malos, agarran todo ese tipo de red. Y pues bueno, sabiendo el contexto, hermano, sabiendo qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, porque dice, el reino de Dios es semejante a esa red, que echada en el mar recoge todas clases de peces. Bueno, vemos una red, ¿verdad? La red simboliza el evangelio, la proclamación del evangelio, la proclamación del reino de Dios. Que esta red, hermano, alcanza a todos los hombres que tengan que escuchar el mensaje de Dios. La red del evangelio recoge verdaderos, recoge simples profesantes también, de todo tipo, peces buenos, peces malos, cristianos verdaderos, cristianos falsos. El mar es simplemente la figura de las naciones. ¿Quién ha tomado aquí un crucero? ¿Quién ha ido al mar? Bueno, nosotros somos de California, a veces estamos a media hora del mar. Bueno, si usted va al mar es inmenso, es extenso, es enorme, se mira una oportunidad, ¿verdad? Pero el mar, hermano, representa las naciones que no importa la raza, no importa la condición social, debemos de ir a predicar el evangelio. Todas las naciones, hermano, deben de ser destinatarias del evangelio de la gracia. Es la oportunidad para predicar. Pero aquí hay algo más, que es toda clase de peces, bueno o malo. Literal, hermano, el texto nos está diciendo, los de buena calidad son recogidos en cestos para la distribución y consumo del pescado, y los que no sirven son de mala calidad, son desechados. No va a llegar el salmón malo a tu plato, no va a llegar el salmón echado a perder a tu plato. Entonces, los pescadores, hermano, cuando Jesús invita a estos discípulos a seguirlos, Él les dijo, vengan, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Yo sé que ustedes pescan, que ustedes lanzan sus redes, pero Jesús les está enseñando con su oficio qué es el reino de Dios. Es pescar almas, es compartir el evangelio. Eso es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Mateo 4:19, no lo busque, yo lo lea, que cuando Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón Pedro y a Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Te voy a enseñar a predicar el evangelio. Ellos fueron enviados a evangelizar a todas las naciones.
Eran ellos, hermanos, los que tenían que echar la red en el mar de las gentes proclamando el evangelio. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que usted y yo, hermanos, como creyentes, como discípulos de Jesús, tenemos una gran bendición. ¿Y sabe cuál es esa? De que Dios usa a los que son salvos para salvación de otros. O sea que usted es un colaborador de Cristo en la evangelización del mundo. Dios en su diseño ha escogido al predicador, ha escogido a hombres de Dios para proclamar su palabra. No ha escogido a los ángeles, no ha escogido a serafines. No, wow, un hombre caído como yo, necesitado de la gracia, aún somos instrumentos. Y no nada más el predicador, hermanos. Si usted es discípulo de Cristo, usted tiene que colaborar. Tiene que colaborar. La predicación del evangelio, hermano, no convierte al mundo. Lo voy a repetir una vez más. La predicación del evangelio en el mundo no convierte al mundo. Nuestro propósito no es cambiar al mundo, porque el mundo no va a cambiar hasta que venga Cristo y lo redima. No importa qué gobernante gobierne la tierra, no importa qué gobernante gobierne nuestros países, porque sabemos que el único gobierno perfecto va a ser el de Cristo. Entonces yo no debo de ir a predicar pensando que voy a cambiar el mundo, no. Nuestro trabajo es proclamar el evangelio y hacer discípulos. Nuestro trabajo es predicar el evangelio a las criaturas que no están en Cristo, que van camino al infierno. Quiere decir, hermano, que usted y yo tenemos el privilegio de ser pescadores de hombres mediante la proclamación del evangelio, y debe de usted predicar, invitar gente cuantas maneras le es posible. A mí me habló un hermano que es salvo. Usted, yo le puedo hablar a alguien más del evangelio. Yo puedo invitar. Dios, hermano, usa a usted. Usted es un colaborador. Aquí la pregunta para nosotros es: ¿cómo estás colaborando a la causa del evangelio? ¿Estás en automático? Oh, ya soy salvo, voy a la iglesia y hasta ahí quedó. ¿Estás en automático? ¿Estás como robot sentado en un asiento? No, hermano, usted es un pescador, usted es un discípulo, usted es un colaborador de Cristo. ¿Estás proclamando las buenas noticias con tu familia? ¿Estás proclamando la condición del ser humano? ¿Cuál es nuestra colaboración? Esa es una pregunta, hermano, que usted tiene que meditar. ¿En realidad echo la red? ¿En realidad me aviento a hablar del evangelio? Bueno, usted responda esa pregunta, porque, hermano, urge nuestra colaboración. Si usted es creyente, nacido de nuevo, discípulo de Cristo, usted es pescador. ¿Por qué? Porque Dios nos está mandando a compartir las buenas noticias. ¡Wow! ¡Qué gran bendición! Ni los ángeles son colaboradores aquí en la tierra. Somos nosotros, la gente salva. Pero sin embargo, le voy a dar el motivo de la urgencia. Va a decir, bueno, el texto de hoy nos va a regalar el motivo de la urgencia de nuestra colaboración. ¿Cuál es la urgencia? Noten el versículo 49. Ese es el motivo que nos da Jesucristo. Dice, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Ahí, hermano, la palabra clave es apartarán y fin del siglo. Una separación eterna. La separación definitiva, hermano. El fin de la era. La separación final.
Nuestro Señor Jesucristo, en la parábola de la cizaña y el trigo, Él dijo, va a haber cizaña, va a haber trigo. Su trabajo es que van a crecer a la par, pero su trabajo no es arrancarla. Su trabajo no es arrancarla. Vaya más atrás, en la parábola del trigo y la cizaña, fue en el 30, ahí mismo 30. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y Jesucristo explica la parábola, ¿verdad? ¿Quiénes son los segadores? ¿Quiénes son los que van a quitar la cizaña? Bueno, son los ángeles. Pero Jesús, hermano, nos está diciendo, van a vivir con la cizaña, déjenla, su trabajo no es arrancarla todavía, es vivir. Pero aquí la urgencia de predicar el evangelio es de que cuando Dios regrese, Cristo regrese, se acabó el tiempo, hermano. ¿Por qué va a haber una separación final? Esa es la urgencia de que tú seas colaboradores de Cristo. Los justos y los malos estuvieron mezclados durante un tiempo, pero adivine, no podrán seguir estando de ese modo en el reino eterno de Dios. No podrán. Por esta razón, hermano, Jesús menciona esta seria advertencia sobre el peligro del juicio. Separación final. Ya no vendrán atrás, pero aún así en la tribulación ángeles predicarán el evangelio de arrepentimiento. Pero aquí en el juicio final, cuando ya sea, voy a ir más adelante. Mire, note ahí en el 40-42, separación en el juicio final. Ahí en el mismo capítulo, dice, de esta manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre ¿a quién? A sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Los ángeles, hermano, van a ser los agentes que va a llevar a cabo el juicio de Dios. Los ángeles, hermano, estarán activos cuando venga Jesús. Los ángeles, hermano, apartarán a aquellos que rechazaron a Cristo. Por esta razón, hermano, las personas serán juzgadas según su respuesta a Jesucristo. Rechazan al Hijo de Dios, rechazas a Dios. ¿Cómo yo tengo acceso a Dios? Bueno, solamente en Cristo. Hay muchas religiones allá afuera, ¿verdad? Quiero mi propia justicia, quiero hacer mandas, quiero hacer puntos. Bueno, no. ¿Por qué? Porque la única puente a Dios es en Cristo. Cristo ha puesto el camino, ha puesto el puente. Una vez doña Juanita vino con un pastor y le dijo, ay pastor, Dios es tan bueno que no sería capaz a nadie mandar al infierno. Y el pastor le dijo, tiene razón doña Juanita, Dios es amor, pero ¿sabes qué? Dios no los manda, ellos solitos se van. Ellos solitos se van. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿ves la urgencia de que tú seas colaborador de Cristo? Esa es la urgencia, esa es la llamada, hermano, porque la naturaleza del hombre es caída. Desde el vientre de mi madre soy pecador, estoy destituido de la gracia de Dios, estoy destituido de la gloria de Dios.
Necesito a Cristo, necesito arrepentirme de mis pecados y girar y estar en Cristo. Entender mi condición pecaminosa espiritual delante de Dios. Porque el que no cree, hermano, ¿qué? Ya ha sido condenado. ¡Wow! Esto es profundo, ¿verdad? Pero debemos de entender esta profundidad de predicar el evangelio. Usted es un colaborador, hermano. No nada más, si ya soy salvo, ya es para mí y ya. No. Cristo nos está diciendo la urgencia. Entonces, dentro de la red, hermano, dentro de la red de arrastre del evangelio, hay peces de todo tipo, tantos buenos como malos. Dentro de la iglesia también, ¿verdad? Encontramos a cristianos de varias clases, inconversos, así como convertidos, falsos, así como auténticos. Es la naturaleza de la iglesia. No vemos, estaba escuchando la otra vez al hermano Eric, dice, nosotros como maestros, como pastores, no vemos el corazón, solamente lo ve Dios. Nosotros no somos quien para decir juicio final, no. No vemos corazones, solamente lo sabe Dios. Pero dentro del redil, hermano, encontramos falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, sectas, falsas iglesias. Pero qué gran engaño, hermano. Qué gran engaño. Porque por este motivo Cristo nos está diciendo, tú puedes decir que crees en Dios, que estoy en la red, profeso ser cristiano, pero sin embargo no estar en Cristo. Es importante, hermanos, ser cristianos escriturales. Cristianos escriturales donde entendamos las doctrinas, salvación por gracia, la naturaleza de la iglesia, el infierno. Pero este texto, hermano, nos reta a preguntarnos, ¿en qué grupo estamos? ¿Pertenecemos al grupo de peces buenos? Esa es la gran pregunta, hermano, que al final del día cada uno va a contestar tarde o temprano. ¿Sabe por qué? Porque la red será sacada a la orilla al final y Dios sacará a la luz la verdad de la religión de cada uno. Así es. Ahorita vemos falsas iglesias, evangelio de prosperidad. Y bueno, uno no es quien para juzgar. Los ángeles van a venir, Cristo va a venir y va a limpiar todo eso. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros, como dice Pedro, estad atento a las escrituras. Yo estoy predicando aquí, su responsabilidad de usted es rectificar lo que yo estoy hablando también. Porque el predicador, el texto me da el tema. Si yo vengo con mis ideas humanas y nada más uso el texto para yo llevar mi propia agenda, bueno, usted es responsable de tener discernimiento. ¿Qué es lo que el predicador está diciendo? ¿Hay personas engañadas? Sí lo hay. Por eso es necesario que nosotros prediquemos a Cristo, solamente en Cristo. No es mi justicia, no es portarme bien, no es ser buena persona, no, es en Cristo. ¿Cómo yo puedo ir al cielo? Bueno, solamente por la justicia, por el trabajo en Cristo. No es porque yo me porto bien, no. Es porque he sometido mi vida a Cristo, me he arrepentido de mis pecados y he dado mi vida a Cristo. Nueva criatura soy. Pero hermano, esta es la urgencia, porque habrá una separación eterna de los peces buenos y los malos, y habrá un horno de fuego. La doctrina del infierno, hermano, el lago de fuego. Esa es una doctrina fundamental. Aquellos que niegan el infierno, hermano, son considerados una secta, porque no creen en el infierno. Y bueno, esto me lleva a mi último punto.
Ay, creo que voy un poquito rápido. No, voy bien. El horno de fuego. Usted es un pescador, debe de ser colaborador. Hay urgencia de que predique, hermano. ¿Sabe por qué? Porque al final del siglo estará el horno de fuego. Note en el 50. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este texto, hermano, desde el 47 al 50, vemos la ilustración de nuestro Señor Jesucristo, cómo es el reino de Dios. Vemos una separación, como cuando yo hacía paletas, una separación, un oficio, separar las fresas malas, las fresas buenas. Pero aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo, vendrá el destino final de la separación, que es el lago de fuego. Y note en el texto, ¿quién será los agentes? Los ángeles. ¿Qué van a hacer los ángeles? El texto nos está diciendo que los ángeles apartarán y echarán. Los ángeles son los que van a hacer ese trabajo. Apartarán y echarán. Jesús, hermano, habló más del infierno que cualquier de los profetas o apóstoles. Quizás, hermano, porque es duro hablar del infierno, ¿verdad? Es duro aceptar esta doctrina, pero meditando en esto, Jesucristo predicó acerca del infierno. Esta frase, hermano, así será el lloro y crujir de dientes, aparece 7 veces en el libro de Mateo. En Lucas aparece otra vez. Y por cuestión de tiempo no puedo darles todos los textos, porque si no predicaría 1 hora y media y se me van a dormir. Pero bueno, si me invita a un café o un pancito, pues podemos discipular. Bueno, por lo tanto, hermano, Jesús habla del infierno más que el amor. Una vez un entrevistador preguntó a un joven cantante de rock punk, dice, oye, ¿qué esperas para el final de tu carrera? Y la jovencita contestó, la muerte, espero la muerte. Cuando le preguntaron por qué, la joven declaró, quiero ir al infierno porque allí habrá diversión. ¡Wow! ¿Qué tal engaño? ¿Qué tal engaño, hermano? ¿Por qué? Porque el texto me está diciendo que no habrá diversión. ¿Qué habrá en el horno de fuego, hermano? Lloro y crujir de dientes. Una descripción del horno de fuego. Literalmente, hermano, la palabra horno de fuego en español se puede traducir horno al rojo vivo. Ay, ahorita me acordé cuando allá en Hidalgo, en Morelos, hacen la barbacoa. Tienen que calentar el horno y luego meter la carnita. Bueno, ese horno debe de estar al rojo vivo. Al rojo vivo. La palabra lloro viene del griego kladmos, que denota llanto en sentido de expresarlo con gritos intensos y expresivos lamentos. Crujir viene del griego brigmos, literalmente significa rechinamiento de dientes, que denota el furor del no poder superar una situación angustiosa. Le voy a dar 3 características del infierno, rapidito. Porque yo quiero que usted vea la urgencia, hermano, de predicar, de ser colaborador. No nada más es el pastor, no nada más son los maestros, no, hermano. Usted, si es un discípulo de Cristo, hay una urgencia de colaborar al reino de Dios. Primero, el infierno es un lugar de constante tormento, desdicha y dolor. El tormento, hermano, del infierno también se describe como fuego que no puede ser apagado y del que los condenados nunca hallarán alivio. Es impresionante, hermano, que si Dios me llama ahorita, voy al cielo. Para aquellos que rechazaron a Cristo, van al infierno. Pero en el juicio final, hermano, al fin del siglo, es sorprendente, en la segunda muerte,
con la segunda resurrección, mi escatología, ahí voy, ahí la llevo. Bueno, así como el cristiano, como el que está en Cristo, nos va a dar nuevos cuerpos para estar en el milenio, porque este cuerpo no puede estar en el milenio. Vamos a ser transformados. Me van a poner un traje que voy a ser un angelito para estar con Cristo. Ay, ¿por qué te ríes? Es impresionante, hermano, que aún el que va al infierno, Dios lo va a equipar con un cuerpo para tormento eterno, que no va a ser destruido. El fuego no lo va a destruir. El gusano nunca va a morir. Va a ser tormento eterno. Segundo, hermano, el infierno participará del tormento tanto el cuerpo como el alma. Bueno, esto ya lo estoy diciendo. Así como los creyentes serán equipados con cuerpos resucitados para disfrutar la gloria de Cristo, el cielo, los incrédulos serán equipados con cuerpos resucitados para que puedan soportar los tormentos del infierno sin ser destruidos. Lloro y crujir de dientes. Wow. Tercero, hermano, los tormentos del infierno serán experimentados en diversos grados. Y nuestro Señor Jesucristo lo predicó, ¿verdad? En el Sermón del Monte. Ay de ti, Corazín, Judea, que prediqué, que me rechazaron. Esas personas, hermano, que rechazaron a Cristo cuando Él predicó, dice Cristo que Sodoma, Gomorra, esas ciudades paganas que no había muchos predicadores, tendrán menos dolor que los que rechazaron a Cristo en su propia tierra. ¡Wow! Imagínense, hermano, que el día del juicio será más tolerable para aquellas ciudades paganas que aún para las ciudades judías, Betsaida, Capernaum, diversos grados, a aquellos que rechazaron a Cristo. Cuarto, hermano, y último, el tormento del infierno será eterno. Debemos de decir, hermano, que Dios originalmente diseña el infierno para el diablo. Dios nunca diseñó el infierno para el ser humano, jamás. Pero sin embargo, los que deciden seguir el camino de Satanás en lugar de Dios, también sufrirán el destino de Satanás. Hermano, regresaremos al diseño original, al Edén, porque el pecado fue corrupción, el mundo se cayó. Por eso necesitamos el Evangelio. Porque cuando nosotros estábamos destituidos del reino de Dios, alguien vino y nos predicó. Nos dijo, te quiero compartir las buenas noticias, pero también hay malas. ¿Está viendo la urgencia, hermano? ¿Es un pescador? ¿Es un discípulo? ¿Está viendo la imagen de nuestro Señor Jesucristo? La urgencia de predicar, de que sea colaborador. ¿Por qué? Porque habrá una separación final. Y para concluir, hermano, la reconciliación a través de Jesucristo termina con la separación de Dios. Y nosotros, hermano, hemos sido reconciliados con Dios. ¿Cuántas veces usted ha escuchado decir, no, yo estoy bien con Dios? No, yo yo estoy bien con Dios. Bueno, la pregunta es, ¿cómo estás bien con Dios? Porque la única manera de que tú estés bien con Dios es estar ¿en qué? En Cristo. Y para concluir positivamente, bueno, espero que ese sermón haya sido positivamente. Amén. 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 No, yo sé que estoy hablando del infierno, pero es una doctrina, hermano, que aparece en el texto y que nuestro Señor Jesucristo la está predicando en la parábola. Porque aparece varias veces fin del siglo, hay una separación. Ahora Cristo está diciendo va a haber una separación final. Pero nosotros, hermano, hemos sido reconciliados. Vamos a 2 Corintios 5:18 y vamos a acabar ahí.
Segunda de Corintios 5:18. No lo tengo en la pantalla, pero usen sus Biblias o enciendan sus Biblias ahí con el iPad. Mire, Segunda de Corintios 5, 18 y 20, pero voy a leer desde el 17. Wow, esto es, ayer que estaba aquí practicando mi sermón y leía este texto, dije, wow, mejor quiero predicar de ese texto. Note lo que está diciendo Pablo. De modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No importa, hermano, el pasado. Cristo nos hace nuevo. Note, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus ¿qué? Pecados. Hoy, esa es la clave para ti, hermano. Esto es para ti. Y que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No a los ángeles. Dice Pablo, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Sabiendo esto, dice Pablo así en el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermano, hermana, usted es un embajador de Cristo. Usted está predicando ese ministerio de la reconciliación a las naciones. Ahora, hermano, no es de que, sí, vamos a ir a evangelizar, venga, es un sábado, vámonos allá afuera. Bueno, está bien, pero ¿sabe qué, hermano? Las personas que están alrededor tuyo son oportunidades de evangelizar. No es necesario que haya un grupo o un líder de evangelismo. No, hermano, tú eres colaborador. A ti se te ha encargado esa palabra de reconciliación. Las personas que están alrededor tuyo. ¿Quién gira alrededor tuyo? ¿A quién le puedo compartir? ¿A quién puedo invitar a la iglesia? ¿A quién? ¿Eres colaborador, hermano? Meditemos en eso. Porque se te ha encargado ese ministerio. Y mi oración, hermano, es de que seamos pescadores, que tú seas un embajador, que invirtamos tiempo en aquellas almas, que seamos utilizados como instrumento por Dios para la proclamación del evangelio, porque el ministerio de la reconciliación, hermano, usted se lo han dado. Esa es la urgencia, hermano, ese es el colaborar. Porque va a venir una separación final y será el lloro y el crujir de dientes para aquellas personas que no escucharon, que escucharon o que no escucharon o que rechazaron. Invierte tiempo en alguien, hermano. Yo te motivo que llegues a tu casa, hagas una lista de 2 personas y les hables de Cristo. Invierte tiempo en ellas, porque tú eres colaborador. No nada más el pastor, los diáconos, no. Tú eres colaborador. Amén. Vamos a pararnos de pie. Señor, te damos la